Calor afgano. Operaciones del SAS en Afganistán. Por Steve Stone. Prefacio. Una y otra vez, los integrantes del Special Air Service, Servicio Aéreo Especial, más conocido por sus siglas SAS, han mostrado una gama de habilidades y niveles de valor personal que no solamente los han convertido en la envidia del mundo, sino que también ha producido resultados espectaculares. Desde su concepción, los SAS han operado en todo el mundo, desde las selvas de Belice hasta Irlanda del Norte y el Medio Oriente, en Irán e Irak, así como en muchos otros lugares exóticos. Afganistán, al calor de la batalla, ha seguido al SAS en Afganistán, brindando un retrato íntimo de la lucha contra un enemigo endurecido por la guerra en un ambiente hostil. Los talibanes no han dejado de luchar de manera tenaz y valerosa para tratar de recuperar el poder y expulsar a las fuerzas de coalición. El SAS era parte de una coalición en proceso de desmantelamiento, en lo que el general estadounidense David Petraeus, excomandante de la OTAN, ha descrito como una insurgencia de potencia industrial. Las habilidades de los integrantes del SAS han estado en demanda casi constante desde 2001, fecha en la que 2 escuadrones se desplegaron en Afganistán bajo la Operación Libertad Duradera para derrocar a los talibanes en el marco de la guerra contra el terrorismo. Durante los primeros años de su participación en la guerra contra el terror, contaban con muy pocos recursos. Este libro se basa en operaciones reales, con un ritmo vertiginoso de acciones que resultan a la vez espeluznantes y gráficas, ya que los miembros del SAS se enfrentan a riesgos abrumadores en una tierra hostil, luchando contra un enemigo endurecido por la guerra y que cuenta con años de experiencia combatiendo a las fuerzas de ocupación. Incluso estos soldados de élite que cuentan con armamento moderno y un inmenso apoyo de fuego a su disposición, se ven sometidos a una extrema prueba de habilidad y coraje luchando en Stán. La historia no incluye las horas que pasaron esperando el inicio de una operación o algo para comenzar. La frase «entrena duro y lucha fácil» es una de las piedras angulares del SAS y la doctrina de la milicia británica. La preparación excesiva constituye una gran ventaja en un mundo ideal, aunque operacionalmente no siempre es el caso. Los datos de la inteligencia pueden cambiar en un minuto, un tiroteo puede cambiar en segundos. Todos estos son factores para los cuales los SAS se entrenan y se preparan, incluso si la improvisación es todo lo que les queda en una situación táctica. Algo en lo que el SAS se ha convertido en experto a lo largo de su extensa y colorida historia. Por cada 10 minutos de acción, hay varias horas más de aburrimiento, durante las cuales los SAS pasan su tiempo esperando, vigilando en un puesto de observación u ocultos en alguna de las muchas bases que están dispersas por todo Afganistán, preparándose para la próxima operación. Los SAS, al igual que el resto de las fuerzas aliadas desplegadas en Afganistán, tienen que lidiar diariamente con el horror de la guerra. Hay muchos héroes anónimos que todos los días pasan a nuestro lado cuando vamos por la calle, muchos de los cuales todavía están luchando para lidiar con las cicatrices mentales y físicas causadas por haber participado en una guerra. Un hombre que es suficientemente bueno para derramar la sangre por el país es suficientemente merecedor para recibir un trato justo después. Theodore Roosevelt, 4 de julio de 1903. El SAS actualmente participa en diversas operaciones alrededor del mundo. El regimiento SAS-22 es el regimiento regular de tiempo completo. También está el regimiento SAS-21, conformado por soldados de reserva, y el SAS-23, que se formó cuando fue renombrada la Unidad de Reconocimiento de Reserva. La sede del Regimiento 22
del Servicio Aéreo Especial se ubica en Stirling Lines, en las afueras de Hereford, en un moderno complejo que aloja los 5 escuadrones del regimiento, 4 escuadrones de sable o escuadrones de combate, más otro escuadrón relativamente nuevo que se utiliza para operaciones de vigilancia especializadas, así como unidades de las fuerzas especiales y escuadrones de reconocimiento, además de unidades del recientemente establecido Grupo de Apoyo de Fuerzas Especiales, SFSG, que proviene principalmente del Regimiento de Paracaidistas. El Regimiento SAS-22 está formado por 4 escuadrones operativos, A, B, D y G, y desde 2005, el altamente encubierto Escuadrón E, que funciona junto con los MI6. Cada uno de estos escuadrones está conformado por alrededor de 60 hombres y se encuentra bajo el mando de un comandante. El escuadrón se divide además en 4 tropas, cada una de estas conformada por 16 hombres y comandada por un capitán. La denominación más pequeña es una patrulla, que se compone de 4 hombres. Dentro de cada escuadrón hay 4 distintas tropas: barco, montaña, aire y movilidad, cada una de las cuales se ha especializado en diversas áreas como mantenimiento de vehículos, paracaidismo, buceo y lucha en condiciones árticas. La base Hereford es completamente autónoma y, de manera deliberada, se mantiene a distancia del resto de las Fuerzas Armadas. Puede recurrir a su propia flota de helicópteros, así como a aviones de transporte Hércules especialmente adaptados que se mantienen en estado de espera permanente en la estación Brice Norton de la RAF, ubicada en Oxfordshire. El regimiento incluso posee su propio presupuesto, el cual utiliza para adquirir equipos de vigilancia y comunicaciones de última generación, así como las armas más sofisticadas. La determinación del SAS de ser autosuficiente es tal que incluso entrena sus propios perros pastor alemán de rastreo, a los que lanza en paracaídas en entornos hostiles para realizar búsquedas. Estos canes han demostrado ser muy efectivos en Afganistán. Fue Ahmad Shah Durrani que unificó las tribus pastún y, en 1747, fundó Afganistán. Afganistán fungió como un puente entre los imperios británico y ruso hasta que finalmente obtuvo la independencia del control británico de facto en 1919. Un breve experimento de democratización terminó en un golpe de Estado en 1973, seguido de un contragolpe comunista en 1978. En 1979, la Unión Soviética invadió el país para apoyar el régimen comunista afgano, que tenía problemas para mantenerse en el poder. Esto marcó el inicio de una larga y prolongada guerra. En 1989, la URSS se retiró bajo la implacable presión de una fuerza rebelde mujahidín anticomunista que contaba con un vasto apoyo internacional. Una serie de guerras civiles subsecuentes finalmente culminaron con la caída de Kabul ante los talibanes en 1996. Los talibanes son un movimiento de línea dura patrocinado por Pakistán, que surgió en 1994 para poner fin a la anarquía y a la guerra civil que peleaban varias facciones y aplicar una estricta ley islámica. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, un conjunto de fuerzas conformado por los Estados Unidos, países aliados y una alianza del norte antitalibán se unieron para derrocar a los talibanes, los cuales brindaban protección a Osama Bin Laden, quien posteriormente sería asesinado por el equipo 6 de los SEAL el 2 de mayo del 2011. La Conferencia de Bonn de 2001 fue patrocinada por la ONU y celebrada con el propósito de establecer un proceso de reconstrucción política en Afganistán. Dicho proceso incluyó la adopción de una nueva constitución y en 2004 una elección presidencial, seguida por las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2005. En diciembre del 2004, Hamid Karzai,
se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de Afganistán. La Asamblea Nacional fue inaugurada el siguiente diciembre. En agosto de 2009, Karzai fue reelegido para un segundo mandato. A pesar de los avances hacia la construcción de un gobierno central estable, el resurgimiento del movimiento talibán, junto con la continua inestabilidad en las provincias, particularmente en el sur y el este, siguen representando un gran desafío para el gobierno afgano. Las tropas aliadas deberán partir en 2014 y entregar el control total al gobierno afgano. El país cuenta con una población de aproximadamente 30.419.928 habitantes, y en el aspecto religioso, dicha población está conformada por aproximadamente un 80% de musulmanes suníes, un 19% de chiitas y el 1% restante de otros. Los idiomas hablados son el afgano persa o dari, 50%, pashto, 35%, idiomas turcos, principalmente uzbecos y turcomanos, 11%, y 30 idiomas menores, principalmente balochi y pashai, 4%. Hay una gran cantidad de bilingüismo. Sin embargo, el dari funciona como lengua franca. La cultura de Afganistán ha sido influenciada por los países vecinos e incluso, en menor medida, por los países que han ocupado su territorio a lo largo de los años. En las regiones sur y este, así como en el oeste de Pakistán. El Pakistán occidental fue históricamente parte de Afganistán. Los pashtunes viven según la cultura pashtun y siguen el Pashtunwali, la manera de vida de los pashtunes. Las regiones occidentales, septentrionales y centrales de Afganistán están influenciadas por las culturas vecinas de Asia Central y de Persia. Los afganos que viven en las ciudades, Kabul específicamente, están más influenciados hasta cierto punto por la cultura india debido a las películas y la música de Bollywood. Algunos de los pueblos no pashtunes que viven muy cerca de los pashtunes han adoptado el Pashtunwali en un proceso llamado pashtunización o afganización, mientras que algunos pashtunes y otros pueblos se han persianizado. Afganistán es un país montañoso sin salida al mar que comparte fronteras con Pakistán, Tayikistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y China. Las montañas Kush de la India, que se extienden del noreste al sudoeste por todo el país, dividen a este en tres regiones principales. Las tierras altas centrales, que forman parte del Himalaya y representan aproximadamente 2/3 del área del país. La meseta del sudoeste, que representa aproximadamente el 25% de la tierra. Y, finalmente, el área más pequeña de las planicies del norte, que posee los suelos más fértiles de Afganistán. Las operaciones de las Fuerzas Especiales Británicas en el sur de Afganistán se han centrado en persuadir a los líderes talibanes de rango medio de que les iría mejor si colaboraran con el gobierno afgano. Esto ha implicado una combinación de detenciones duras, operaciones de arrebato para capturar líderes clave del talibán, con el objetivo de recabar información de inteligencia y acciones ofensivas, en las cuales diversos líderes talibanes han sido asesinados. Estas operaciones se llevaron a cabo todos los días con una combinación de operaciones a gran escala, detenciones duras y acciones ofensivas, todo lo cual ha tenido un impacto importante en el liderazgo talibán. El SAS continúa realizando operaciones de menor escala y ayudando a las fuerzas especiales afganas. Los escuadrones Sable del SBS y el SAS tienen su base en la sede del grupo táctico en Kandahar. A diferencia de Irak, donde el SAS estaba a la cabeza, en Afganistán se han incrementado de manera dramática las operaciones del SBS, cuyo presupuesto se ha incrementado de 17 millones de libras en 2001 a
160 millones de libras en el 2010. Durante el invierno del 2010, el SBS utilizó tácticas de guerra ártica, haciendo uso de esquís para rastrear a los comandantes talibanes por encima del límite de las nieves perpetuas de los montes Kushindues. Junto con el SAS, estaban el SAS de Australia, la Fuerza Delta y los SEAL de la Marina de Estados Unidos, entre otras fuerzas especiales que operan en Afganistán. Estos también han emprendido algunas operaciones increíbles. Una de ellas, que resulta digna de mención, es la batalla que libraron los SAS de Australia en la ofensiva de Shah Wali Kot del Este, de la cual se habla más adelante en el libro. También está el rescate de Helen Johnston, en 2012, por los SAS y los integrantes de la Fuerza Delta en una operación combinada. El SAS ha librado una dura guerra, junto con el resto de las fuerzas armadas destacadas en Afganistán. Afganistán es un entorno hostil lleno de peligros, con temperaturas extremas y un enemigo endurecido por la guerra que posee la capacidad de pelear duro y de propinar algunos golpes devastadores a las fuerzas aliadas. El entorno montañoso de Afganistán ha dificultado en gran medida el proceso de liberar el país de las fuerzas de los talibanes. Estos, a menudo, mueven sus bases de operaciones por todo Afganistán, incluso hasta la frontera de Pakistán, usando aldeas marginales a lo largo de las fronteras como refugios seguros para entrenar y prepararse para la batalla. Los talibanes nos observan tanto como nosotros los observamos a ellos, tratando de entender nuestras tácticas y doctrinas. Son un enemigo que no debe subestimarse, al igual que el odio que muchos tienen por todo lo occidental. Incluso sus propios compatriotas, que tienen puntos de vista más tolerantes sobre el Islam, suelen convertirse en sus objetivos si no siguen su estilo de vida y sus creencias. Afganistán es parte de una guerra más amplia contra los extremistas, que quieren forzar a todos los habitantes de un país a adoptar su estilo de vida o sus creencias. Todavía hay muchos países inestables, algunos luchando en sus propias guerras civiles, con grupos de extremistas esperando ganar poder. No soy religioso de ninguna manera, pero por lo que he visto, la tolerancia y la comprensión son cualidades de las que muchos de estos extremistas carecen. Están cegados por sus propias creencias hasta el punto de estar convencidos de que sus acciones son de alguna manera santas y correctas. En su opinión, creen que lo que están haciendo conducirá a un mundo mejor. Estos extremistas no se detendrán ante nada para desafiar la democracia, como lo han demostrado los recientes acontecimientos en París, Francia. La guerra en Afganistán dista mucho de haberse terminado. El pueblo afgano y el gobierno aún siguen luchando contra los talibanes. El riesgo que los extremistas representan para la seguridad global nunca ha sido mayor.